tal? Bienvenidos a Entredichos, que como usted sabe lo puede ver los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitado a un constitucionalista de talla. Se trata de Diego Valadez, un especialista en Derecho Constitucional comparado y teoría de la Constitución. Un investigador emérito del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, del cual él mismo fue director, y un hombre que ha sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, procurador general de la República, procurador de justicia aquí en lo que fue el Distrito Federal. Diego, te doy la más cordial bienvenida, te agradezco la disposición. Muchas gracias, René, por darme esta oportunidad de dialogar contigo y con tu público. Para los muchos que somos tus seguidores y tus interlocutores a distancia a través de tus programas y de tus columnas, el estar contigo ahora es una doble satisfacción y una doble oportunidad. Al revés, Diego. Y me arranco haciendo una pregunta importante. ¿Cuál es el estado, Diego, que guarda el Estado de Derecho hoy día, viendo lo que está ocurriendo? Si lo dijera en una sola palabra, digamos que es un Estado maltrecho. Pero esto no contribuiría a entender lo que quiero decir. En realidad, el Estado de Derecho está vinculado al nivel de gobernabilidad que existe en cualquier país. Esto es, el Estado de Derecho es, por una parte, el acatamiento del orden normativo por parte de quien gobierna, pero también el acatamiento de ese mismo orden normativo por parte del gobernado. Y lo que estamos viendo en México es que el gobernante tiende a separarse con mucha frecuencia del cumplimiento del orden normativo y, peor aún, no cuenta con los recursos y con la determinación para que también los gobernados cumplan con el orden normativo. Ya, ahora, digamos, para ejemplificar, si me lo permites, por René. favor. Acabamos de escuchar en Sonora el presidente de la República dirigiéndose a un grupo social importante que debe ser atendido en cuanto a sus requerimientos, pero dirigiéndose a ellos los exhortó a portarse mal, es decir, díganme cuáles son los ingresos que ustedes perciben cuando se posesionan de las casetas de cobro de una supercarretera para que sea yo, que sea el Estado el que se los dé. La verdad, siempre se ha apoyado a los grupos en estado de necesidad y siempre ha habido políticas de beneficio y de canalización de recursos para quienes los requieren y no ponerlos en la disyuntiva de tener que allegárselos por su propia mano. Pero decirlo y establecer esta especie de trueque es una invitación a la ciudadanía a que se aparte del cumplimiento del orden normativo. Apartarse del Estado de Derecho. Pero déjame hacerte una pregunta, Diego. Tiempo atrás hablábamos de las facultades metaconstitucionales del presidente de la República. ¿Tú dirías que estamos repitiendo aquel esquema cuando había facultades por fuera de la Constitución que ejercía el mandatario? Bueno, René, la verdad es que las facultades metaconstitucionales existen en todos los ordenamientos, en todos los sistemas constitucionales, incluso en los más consolidados. Si decimos, a ver, Inglaterra o Estados Unidos, pues los presidentes, los congresos y los propios juzgadores ejercen facultades que no están previstas por el orden constitucional. Digamos, en Estados Unidos, el Congreso no tiene facultades de investigación en la Constitución, pero las tiene en la práctica. Son facultades metaconstitucionales del Congreso americano. De manera que siempre ha habido facultades metaconstitucionales y México, por supuesto, no es la excepción. El problema, desde mi punto de vista, es que las facultades metaconstitucionales a las que se refería Jorge Carpizo, que fue el creador de este concepto en México, aludían básicamente a la intervención de los presidentes en los procesos electorales y en las decisiones de partido. Eso lo estamos parcialmente viviendo, o por lo menos se da la impresión de que se ocurre, pero eso lo podemos dejar por un lado. El problema de México no está en las facultades metaconstitucionales de los presidentes, sino, paradójicamente, René,
el problema de México está en el exceso de facultades constitucionales que tienen, porque el presidente de la República es la máxima autoridad en prácticamente todas las materias, en la fiscal, en la educativa, en la sanitaria, y puedo seguir enumerando facultades en la hidráulica, pues, que determina el destino del uso de las aguas. De manera que las facultades constitucionales de los presidentes de México son las que resultan excesivas y es lo que no se ha querido regular. En cambio, las facultades del Congreso son facultades muy limitadas, realmente son las facultades que corresponden a una visión del siglo XVIII, que es un poder legislativo. Pero los poderes legislativos de nuestra época no solo son poderes que legislan, son poderes que controlan políticamente, y eso no lo tenemos en el país. En ese sentido, Diego, tratando de vincular dos cosas, ¿se puede creer en un Estado de Derecho cuando de a tiro por sexenio la Constitución se ajusta a los propósitos del presidente de la República en turno, por un lado? Y por el otro lado, decía ahora hace unos días en el 105 aniversario de la Constitución el presidente López Obrador que le hubiera gustado tener una nueva Constitución. ¿Qué te parecen esos dos señalamientos? ¿Modificar la Constitución sexenio tras sexenio o incluso plantear una nueva Constitución? En cuanto al primero, René, la reforma permanente de la Constitución ha convertido efectivamente a la Constitución mexicana en el receptáculo de las decisiones políticas del presidente de la República. Hubo un presidente que llegó a decir que la Constitución era su programa de gobierno e incluso incorporó a la Constitución su programa de gobierno, como nos ha vuelto a ocurrir en esta ocasión. Pero no es la única. Prácticamente es lo que se repite sexenio tras sexenio, como tú bien lo dices, con algunas excepciones, como fue el caso de Ruiz Cortines, que solamente reformó la Constitución para establecer el voto a la mujer. Esto ha tenido un costo enorme para México en cuanto a Estado de Derecho, porque prácticamente ya ningún mexicano conoce la Constitución. Exagero cuando digo que prácticamente ningún mexicano, pero a diferencia de la familiaridad que se tiene con la Constitución en países donde la Constitución es muy estable, en México, pues hay muchísimos abogados que no están al corriente de lo que se resuelve cada año. Mira, tenemos un promedio, una media anual de 2,5 decretos de reforma de la Constitución en los últimos 100 años. Uf. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una Constitución muy fluida, muy inestable, sí capta la realidad, pero a su vez no se proyecta sobre la realidad y no se genera una cultura de respeto a la Constitución por el simple hecho de que no se la conoce. Y lo segundo que tú me planteas, lo que dijo el presidente, y qué bueno que se abstuvo de semejante acción, de habernos llevado a una nueva Constitución, porque ciertamente nuestra Constitución necesita muchas mejoras, inclusive hay que rehacerla en cuanto a su sistemática, porque hay muchas cosas que ya están fuera de lugar. Pero si se abriera a la discusión todo el contenido de la norma constitucional, muy bien podríamos quedarnos sin Estado laico y muy bien podríamos perder otros de los grandes avances que hemos conseguido por el hecho de que hay muchas presiones y muchas corrientes que se oponen al ejercicio de las libertades, por ejemplo, de las libertades sexuales y reproductivas. En este momento se ha podido avanzar en materia de aborto, se ha podido avanzar en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, gracias a que la estructura de la Constitución permite una aplicación liberal amplia, pero eso se puede perder en el camino si hicimos una nueva Constitución. Sería un error. Sería un error, sobre todo si prevalecen criterios de carácter dogmático en el orden político y de carácter religioso, que también hay ese riesgo. Ahora, Diego, el hecho de que se esté reformando constantemente la Constitución ¿no habla de un profundo desacuerdo nacional?
habla de una profunda desconfianza nacional, René, porque el acuerdo nacional es el que se trata de llevar a la Constitución para darle estabilidad y confiabilidad. Por una razón, porque la Constitución para ser reformada requiere de una mayoría calificada, 2/3 del total de los integrantes del Congreso, y de la participación de los congresos locales. En cambio, la ley puede ser modificada por la mayoría en el Congreso. Y justamente esa desconfianza en cuanto a que la mayoría pueda hacer lo que le pluga sin respeto por la minoría, es lo que ha llevado a que la minoría siempre exija tener sus acuerdos con la mayoría plasmados en la Constitución. Lo que hemos visto es que esto tampoco funciona. Lo que necesitamos es darle a la minoría una dimensión política distinta, particularmente en el Congreso. Mira, veamos lo que acaba de ocurrir con el episodio lamentabilísimo del caso que se presentó en Veracruz y que todavía está vigente. El hecho de que el Senado de la República haya dicho, si no hemos establecido comisiones para investigar otros temas como ABC, ¿por qué hemos de investigar el de Veracruz? Esa fue la razón que en un momento se adujo por parte del grupo mayoritario y se canceló la oportunidad de una investigación. Bien, en la mayor parte de las democracias, René, las facultades de investigación son derechos de las minorías, porque la mayoría nunca se va a investigar a sí misma. Es absurdo pensarlo así. Entonces, si no tenemos posibilidades de que en el Congreso la minoría organice y realice investigación acerca de cómo se ejerce el poder público, pues entonces lo que surge es la desconfianza. Y ante esa desconfianza, la presión por reformas cada día más frecuentes y cada día más extensas, más reglamentarias, se va dejando sentir. Va dejando sentir esta presión en detrimento de la propia Constitución y en detrimento de la vida política del país. Por eso también mantenemos un nivel de democracia muy rezagado. Ya, tú dirías, Diego, que el cambio constante le resta certeza jurídica al país y le incrementa el valor de la incertidumbre o el disvalor de la incertidumbre. Se realimenta, o sea, el exceso de incertidumbre y la desconfianza propicia que se presione para que haya más reformas a la Constitución. Y esas reformas a la Constitución son susceptibles ya de ser conocidas por el destinatario de la norma, que es el ciudadano normal, el ciudadano común, pues hace que cada día se sienta más lejana la Constitución. Mira, para ponerlo en términos muy concretos, en 1917 la Constitución estaba integrada por 22,000 palabras. Hoy está integrada por 74,000 palabras. Es un libro completo, con muchos elementos técnicos y de detalle que son irrelevantes. Por mencionar también, en este contexto, la última reforma en materia educativa. René, ahora en el artículo 3 de la Constitución está incluido el currículum, las materias que se deben cursar en primaria, música, deportes, civismo, historia. Esto es absurdo, no es propio de una Constitución y esto la devalúa ante el ciudadano. De manera que ya hoy en México el ciudadano no considera que la Constitución es su libro laico, el libro que le da certidumbre y conocimiento de su posición ante el poder. Tenemos que recuperar esa función de la Constitución más adelante. Ya, si te parece, Diego, hay dos temas que tú has tratado que quisiera yo abordar. Uno es el relativo a la necesidad de reducir el sexenio a un cuatrienio y la de establecer la vicepresidencia de la República. Me gustaría abordar esos temas, pero te ruego que nos permitas hacer una pausa.
Pues estamos de vuelta y en efecto, Diego, yo quisiera abundar un poco sobre esto que tú has llegado a proponer. ¿Consideras que el sexenio es un periodo extenuante y que por lo mismo habría que regresar, porque de hecho lo tuvimos, a los cuatrienios? ¿Por qué, Diego? Bueno, es extenuante para los presidentes, pero también es extenuante para los gobernados. Acabamos muy cansados después de cada sexenio. Pero, aunque esto parezca un poco chusco decirlo así, pero en términos, digamos, más serios, perdona que haya hecho el chascarrillo, No, hombre. la verdad es que la extensión del periodo de gobierno a 6 años ha contribuido a que sea el programa del presidente el que prevalezca. Y esa fue la argumentación que se ha sostenido a lo largo de pues ya casi 100 años. En 2028 cumpliremos 100 años del restablecimiento del sexenio en México. Estamos a 6 años de llegar a 100 años de sexenios. Esto es uno de los elementos que ha perjudicado más a los partidos políticos, René, porque la continuidad programática no depende de que el programa lo sostenga y lo soporte y lo palantee el partido político, sino la persona. Entonces, la personalización de la política pues nos lleva a que combinada la duración de 6 años que personaliza el programa de gobierno con la elección plebiscitaria como la tenemos, el presidencialismo plebiscitario, que es una invención francesa, no norteamericana, pues hace que tengamos lo que tenemos, el presidencialismo absoluto. Y este absolutismo presidencial es uno de los diques más importantes para que el país se democratice. Estamos democratizados en materia electoral, pero no estamos democratizados en materia institucional. Hay que verlo en la práctica. Los presidentes, el actual y todos los anteriores, han tomado las decisiones de acuerdo con su propio talante. Algunos son más respetuosos, algunos son más prudentes, pero algunos son más impetuosos. Y la Constitución les permite hacer exactamente lo que quieran. Si deciden cerrar un aeropuerto, pueden cerrar un aeropuerto y tirar a la basura N miles de millones de pesos como decisión discrecional, pues lo pueden hacer, porque así está hecho nuestro sistema constitucional. En cambio, si se redujera el periodo a 4 años y no tuviéramos elección intermedia, como la que acabamos de tener el año pasado, por ejemplo, entonces, desde el inicio del gobierno, el presidente sabría que tiene que gobernar con un mismo Congreso y que no va a tener la posibilidad de inmiscuirse en la elección intermedia, como lo han hecho todos, sin excepción, a pesar de las limitaciones constitucionales y legales. En segundo lugar, nos dejaría a nosotros, los electores, dar continuidad a un programa de gobierno que pudiera resultarnos convincente, votando por el partido y no ungiendo al presidente como el amo, como el dueño absoluto del poder. Ahí, Diego, debo yo de precisar que tú estás proponiendo un cuatrienio para el Ejecutivo Federal, para el Legislativo e incluso para los ejecutivos estatales y las legislaturas, sin reelección. No es sin reelección. No es poco tiempo. Claro. Perdón. Sí, perdón, te interrumpí. ¿No es poco tiempo para lograr una obra de gobierno 4 años? Yo creo que no, René. Mira, si vamos a la historia, veremos que el imperio más grande que ha existido hasta la fecha en la historia del mundo, y digo eso porque todavía seguimos aplicando su derecho, es el Imperio Romano, fue el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se construyó con gobiernos de 1 año. Durante 500 años, los cónsules duraban 1 año y además no era un cónsul, eran 2 cónsules. ¿Qué significaba esto? Que la continuidad política estaba en el Senado. Si nosotros reducimos la presencia del presidente y como ya tenemos reelección en el Congreso hasta por 12 años, entonces la continuidad estaría en el Congreso. Y allí es donde los ciudadanos estamos representados. El presidente hace lo que se le antoja.
En el Congreso los senadores y los diputados tienen que ser lo que nos convenza, porque finalmente a ellos sí los estamos reeligiendo. La reelección de los presidentes y de los gobernadores me parece muy desafortunada. Y podemos ver lo que pasa en, en los países al norte, perdón, al sur de México y también al norte. Acabamos de ver un episodio terrible en Estados Unidos que ha dejado profundamente dividida a la nación americana porque el presidente saliente, Trump, denunció que hubo fraude para no reelegirlo y tiene a la opinión de Estados Unidos dividida. Este es un hecho político. ¿Y en qué le podemos decir de Centro y Sudamérica? Donde en la reelección no en todos los casos está permitida de manera sucesiva, pero sí de manera discontinua en la mayor parte. ¿Qué ocurre? Entonces los expresidentes se convierten en conductores de los procesos políticos y los partidos políticos, en vez de ser órganos de ciudadanos interesados en la política, se convierten en partidos personalistas. La reelección hace que los partidos se vuelvan personalistas. Y entonces tenemos por esa vía también formas de personalismo opresivo que además son mínimamente democráticos. Por eso, periodos cortos y no reelección hacen que tengamos o que se tengan partidos solventes. Y hoy en México, René, tú lo has escrito y yo lo comparto plenamente, estamos viviendo una crisis en cuanto a la presencia de los partidos políticos, la debilidad de los partidos políticos. Pero ¿cómo no van a ser débiles los partidos políticos si no tienen facultades en el Congreso y si no tienen facultades políticas de conducción, de programa? Creo pues que los programas deben ser de los partidos y deben definirse en los congresos. En México, el Plan Nacional de Desarrollo es una elaboración del presidente que tiene la delicadeza, porque así lo establece la Constitución, de darlo a conocer a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Pero en el Senado y en la Cámara no se discuten los programas de gobierno. Vamos, no se discutió ni siquiera el tema gravísimo de la pandemia. Nos han engañado en la pandemia, se han muerto millares de mexicanos, centenares de millares de mexicanos, y el Congreso no ha podido decir nada, no ha podido intervenir en modificar una sola línea programática. ¿Tú dirías entonces que los cuatrienios, la reducción del sexenio a 4 años en vez de 6, favorecería el desarrollo de auténticas políticas de Estado y no de políticas de algún modo personales? Estoy convencido de eso y generaría una mayor movilidad en la clase política. A ver, seamos muy sinceros y francos, en este momento las opciones para la candidatura a la presidencia en el país son muy limitadas, no corresponden a la densidad de un país de 130 millones de habitantes. Había muchos más prospectos presidenciales en el México de los 20 y de los 30 que en el México de los 20, pero del siglo XXI. Esto es una paradoja y habla del empobrecimiento de la clase directiva mexicana un poco por eso. Y en los estados, René, en los estados 6 años son altamente opresivos y son la base de los cacicazgos que todavía existen en muchas entidades del país. Ahora, Diego, déjame pasar a otra idea que has estado tú manejando. Has propuesto crear la vicepresidencia de la República. Finalmente, después de mucho tiempo en la incertidumbre, se quedó claro qué pasaría en caso de falta del presidente de la República, pero no cuando pudiera haber incapacidad temporal o definitiva del mandatario sin que estuviera ausente. ¿Por qué la vicepresidencia? Ya la hubo, pero ¿por qué reponerla? La vicepresidencia representa un factor de certidumbre y estabilidad en la sucesión del presidente si se tiene que dar, si se da una falta definitiva o si se dan ausencias temporales. Y esto contribuye al resto de la estabilidad institucional del país. Imaginemos en las condiciones actuales lo que sería la aplicación del artículo 84 de la Constitución, que es el relativo
justamente a la sustitución del presidente en caso de falta definitiva. Se prevén dos modalidades. Una, que la falta se dé por fallecimiento, por ejemplo, y otra, que la falta se dé, y eso tiene una regulación, y otra que se dé por revocación del mandato. Si es por el primer caso, quien se encarga de la presidencia de la República temporalmente es el secretario de Gobernación, hasta en tanto el Congreso, constituido en colegio electoral, designa por mayoría absoluta al sustituto, al presidente sustituto. En el caso de la revocación del mandato, la Constitución dispone que si el presidente es revocado, quien lo sustituye de manera inmediata hasta que se da la designación por parte del Congreso es el presidente de la Cámara de Diputados. Bien, eso está resuelto, aunque no al completo, porque no se ha regulado en la ley orgánica del Congreso el procedimiento de votación, que habría que hacerlo. Imaginemos el desorden que surgiría si cada grupo parlamentario presenta un candidato. Y bueno, pues lo normal es que se vaya votando si hay 5 propuestas o 7 propuestas o N propuestas, y que en cada votación se vaya eliminando el que tenga menor número de votos, y así cuando se llega a la última votación nada más es entre 2 y la mayoría se dará de manera automática. Pero de todas maneras representa un grado de incertidumbre para el país. Habiendo vicepresidencia, esa incertidumbre no se produce y los riesgos consiguientes, no sabemos en este momento qué pueda pasar en un caso semejante. Ya vimos que el propio presidente intuye que el desorden puede ser mayúsculo, al punto que dijo que había elaborado un testamento para que se siguieran sus instrucciones en el caso de que algo pasara, y él mismo habló de evitar así la ingobernabilidad. Ya hay un precedente. En 1853 se facultó a Antonio López de Santa Anna para que, si él faltaba, dejara un testamento, y la propia Constitución dijo que se depositaría en la Cancillería, o sea, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dando sus instrucciones póstumas. Bueno, pero ya entre Santa Anna en 1853 y México en 2022, pues debe haber muchas diferencias, y lamentablemente no las hay en este punto. Pero hay otro factor. Un presidente se puede enfermar gravemente y puede quedar impedido para funcionar en el desempeño de un cargo, y la Constitución mexicana no prevé nada. Esto se trata siempre con mucho escrúpulo y con mucho tiento, porque parecería que es de mal gusto hablar de que el presidente o de que un presidente se enferme. Pero también los presidentes son mortales, aunque no parezcan serlo. Durante su ejercicio adquieren visos de semideidad, pero hay muchos casos en los que se registran estos episodios. En Estados Unidos mismo, el caso del presidente Wilson fue así. Él tuvo un derrame cerebral, quedó impedido para el ejercicio cotidiano del poder, pero no estaba previsto en ese momento en la Constitución americana que su cargo lo ocuparía, estando él en esas condiciones, el vicepresidente. Y entonces quien se convirtió en la intermediaria entre el gabinete y el presidente, que difícilmente podía articular palabra, fue la esposa del presidente, que por fortuna era una persona de una gran entereza anímica y psicológica y ética. Pero los países no deben estar expuestos a esas vicisitudes. En Estados Unidos ya se resolvió y se determinó que cuando haya impedimentos para los presidentes, mientras el presidente lo supera, lo suple el vicepresidente o la vicepresidenta, y no veo por qué en México no podamos adoptar una posición semejante. Y en lo político, René, también tendría muchas ventajas, como las tienen otros sistemas, que hubiera planillas de candidatos, que hubiera el candidato a la presidencia y la candidata a la vicepresidencia o viceversa, y que entrambos pudieran representar un elenco y un abanico más amplio de opciones para el electorado. Creo que esto también en un sistema electoralmente muy competitivo, y México tiende a hacerlo,
excesivamente más, ayudaría a mejorar las opciones para nosotros los electores. Y finalmente esa es la esencia de toda la democracia, que los electores, que los ciudadanos, que los gobernados tengamos mejores derechos, podamos elegir con mayor amplitud y tengamos la certidumbre de que quienes nos representan o nos gobiernan lo hacen de acuerdo con nuestro mandato. Déjame, Diego, para cerrar esta charla, que desde luego te agradezco, formularte dos últimas preguntas. La primera, Diego, ¿está en trámite legislativo, en curso legislativo, la reforma del sector eléctrico? Y ni siquiera conocemos dos reformas constitucionales más que quiere el presidente: la del régimen electoral y la de la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército. ¿Son viables? ¿No son a destiempo después del tercer año seguir enmendando la Constitución? El tiempo pudiera, a pesar de que se está ya en la segunda fase, yo a veces en broma digo que estamos viviendo la mitad más corta del periodo, digo en broma, pero con algún fundamento, porque en esta segunda mitad el presidente o los presidentes ya van cerrando su administración y prácticamente el último año están obligados a convivir con candidatos que aspiran a su cargo y los últimos 6 meses ya con quienes son declaradamente sus aspirantes a sustituirlo, de manera que ya el nivel de ejercicio del poder es diferente. Yo creo que la oportunidad podría darse también en estas circunstancias, pero a trueque de que hubiera una vocación de negociación y de consensos. Ciertamente, toda legislación puede ser mejorada siempre, pero también puede ser empeorada. Desde mi punto de vista, lo que se ha planteado en el caso de la reforma eléctrica apunta claramente al deterioro de la vida ambiental del país y también de la vida económica. Pero esas son consideraciones o reflexiones de carácter personal. Creo que una discusión y un acuerdo está abierto. Y lo mismo podría darse en el caso de la Guardia Nacional, discutir, y desde mi punto de vista, si el planteamiento va en el sentido de que se le asigne la jefatura de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, está cometiendo un error que será enmendado en el futuro, René. México tiene una clara vocación civilista y el ejército mexicano también la tiene. Quien tiene una vocación que va en otro sentido no es el ejército ni la sociedad, es el presidente de la República, que es otra cosa. Pero en México tendremos que avanzar en algún momento, inclusive a que la titularidad de la Secretaría de la Defensa corresponda a un civil o por lo menos a un militar retirado, y lo mismo la de la Secretaría de Marina. Ya en América somos de los muy pocos países, es México, Venezuela, Cuba, y no tengo presente en este momento que otro país, los únicos que permiten que haya militares en activo en el gabinete. En Europa, por supuesto, ninguno. Todos son civiles. En Estados Unidos lo sabemos, son civiles. En Asia la mayor parte son civiles. Somos un elemento ya casi arqueológico en materia política por lo que respecta a la presencia de personajes armados en el gabinete. Nadie en un gabinete, nadie en un gobierno debe usar armas, debe portar armas. Por eso o deben ser civiles o deben ser militares en retiro, pero me fui muy adelante. Yo creo que una reforma de esas características tampoco es procedente. Y lo que tú dices, tampoco conocemos qué se va a plantear con relación a la reforma electoral, pero básicamente lo que se ve es que se tiene presente la sustitución al completo de los actuales integrantes del INE. Y creo que reformar una institución solo para modificar la integración de sus titulares es inapropiado. Muy bien, pues Diego, yo espero que en las próximas semanas viene la revocación, estarán en curso las iniciativas de reforma constitucional que te he mencionado, tengamos oportunidad de seguir intercambiando puntos de vista y te agradezco muchísimo la disposición.
Muchas gracias, René. Va a ser un ejercicio muy importante examinar qué pasa con la revocación. Creo que se ha planteado en México en términos también muy desusados y muy poco democráticos, porque si se revoca al presidente no tenemos posibilidad de elegir a quien lo sustituya, sino que si se revoca al presidente es su mismo partido el que va a designar a quien lo sustituya. De manera que no tiene nada de democrático el procedimiento. Pero eso será tema de que lo comentemos. Obviamente te agradezco mucho esta oportunidad, René, y gracias también a tu público. Soy yo quien te agradece, como desde luego le agradezco a los seguidores del financiero Bloomberg TV el haber estado aquí en Entredichos. Muchas gracias.